¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar de algo bien interesante. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tu mundo entero cambia y cabe en cajitas? Tendemos a pensar que mudarnos es simplemente cambiar de casa, meter cosas en un camión, y en realidad es mucho más que eso. Es algo un poco más profundo. Para nuestro cerebro, nuestra casa no solo es un techo, es como un mapa de supervivencia, es donde la amígdala un poco se apaga, se pausa y ya no sigue en guardia. Entonces, cuando empezamos esta nueva vida y empezamos a sacar las cosas, una mudanza cambia, solamente no es un tema de cansancio físico de que tengo que desembalar, sino que también es un volver a empezar. Y eso merma la productividad. Así que hoy en Íntegramente vamos a hablar desde un poquito de neurociencia, vamos a hablar desde el coaching, desde la PNL, sobre este tema, la mudanza. Soy Luchi Gersi, coach educativo, gestora de talento y hago acompañamiento emocional con herramientas de Points of View. Magali, tú misma eres. ¿Cómo estás, Luchi? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy día, bueno, creo que nos conocen, si nos siguen, pero igual nos volvemos a presentar. Ya Luchi dio su brief, que es chiquitito, pero que no sabe muchas cosas más. Bueno, yo soy Magali Mora Batifora, ingeniera informática, consteladora familiar, terapeuta holística y desarrollo talleres y facilitación a través del arte y otras cositas más, además de ser mujeres humanas, amigas, es en el caso de Luchi. Pero bueno, así estamos. Ese es el saludo. Bueno, el tema, como podrán haber apreciado en la introducción de Luchi, es la mudanza. Entonces yo voy a abrir con una pregunta, ¿no? ¿Por qué mudarse, en este caso de casa o, bueno, también otro tipo de mudanza, país, mudarse de un lugar a otro, vamos a ponerlo así, se siente tan agotador mentalmente, incluso si lo que te espera es algo pues que tú estás buscando, ¿no? O algo muchísimo mejor. Em, Desde mi punto de vista, nosotros estamos pues en nuestra zona de confort, en nuestro sitio seguro, ¿no? Y ya hemos conversado en unos programas que al cambiar estas cosas o los hábitos gastamos más energía, ¿no? El ser humano está acostumbrado a gastar la menor energía posible para tener eh, ese almacenamiento para cuando se necesite, ¿no? Biológicamente, cuando haya que enfrentar una pelea o en esa época antigua cazar mamuts, ¿no? Entonces procuramos no gastar esa energía. Entonces yo pienso que va un poco desde la biología por ahí. No sé qué tú nos puedes decir, Luchi. Sí, bueno, como dije en la introducción, ¿no? Tu hogar debería, a veces no lo es, pero lo ideal es que tu casa sea tu lugar seguro, ¿no? Entonces, hay eso de, no que cada vez que vas a un sitio quieres regresar a tu casa, pero es como que sabes que vas a volver a tu casa. ¿Cuántas veces viajamos y a la hora que regresamos decimos, cómo extraño mi cama, Dios mío? ¿Cómo extraño, no sé, mi espacio, sentarme a leer mi libro en mi sillón que se cae a pedazos, pero que es mi sillón que amo, ¿no? Entonces, es un poco eso, el estar habituado, la cantidad de sensaciones y emociones que nos provoca estar en casita. Y Ujú, ahora tenemos que volver a reconfigurar el cerebro para decirle, no, esa casita ya no es la casita. Ahora la casita ujú. es esta casita, ¿no? Entonces, no sé qué quieras añadir, Magali, porque tengo otra pregunta ahí que está, pero Ah, ya. Bueno, sí, 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 es nuestro espacio seguro, como tú dices, en la mayoría de los casos, o deberíamos procurar que lo sea, o por lo menos nuestro espacio, nuestro cuarto, si convivimos con más personas. Em, y sí, es nuestro espacio seguro. También
seguramente en alguna de las preguntas que se te han ocurrido puede que venga lo que te voy a decir, pero lo complementamos. También es, pues si ves un edificio, tus vecinos, tus hábitos, todo lo que está a tu alrededor, el que tal vez te mueves a un sitio más grande y tengas que comprar otras cosas, o un sitio más chico y tengas que dejar otras, no sé. Creo que hay muchas, muchas cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, ahí es que entra esta pregunta que va a ser pregunta-respuesta, ¿no? Eh, existe un duelo, Ujú, porque el duelo es que te duele, ¿no? Y es un proceso que es dejar un lugar que era tu hogar para crear uno nuevo. Entonces, le llaman un duelo habitacional, ¿no? Que todos tenemos como anclajes. Ay, sí, que acá tengo mi plantita, que acá tengo esto. En el caso, como dice Magali, cuando tú tienes que mudarte a un sitio más chico, a veces hay ujú, cosas lindas que te encantan o muebles que atesoras y que, pucha, no tengo espacio. Así que lo vendes, lo regalas, qué sé yo, y tienes que comprar uno más chiquito o simplemente no comprar ninguno porque no hay ujú, sitio, ¿no? Entonces, ahí hay que ser, o sea, hay un desprendimiento emocional que todos llegamos a, o sea, a construir, ¿no? Una especie de apego, es como un anclaje, ¿no? Entonces, si en el ujú, sillón que tú te sentabas a leer ya no lo puedes llevar al otro departamento porque es más chiquito, tú vas a sentir como una nostalgia y es normal y no te vas a tirar con palo diciendo, ay, qué ridícula. No es ridícula, es que ese era tu lugar feliz y ahora ya no lo tienes más. ujú. Y van a decir, sí, pero qué sentimental eres. Bueno, puedes no pensarlo, pero te prometo que en una semana o dos te va a florar de cualquier parte Sí, esa claro. incomodidad de no saber por qué me siento incómoda, si debería estar feliz con este departamento tan lindo, ¿no? Y que es nuevo. Sí, Mm, pero bueno, es que es como que se arrastra una sensación de vacío y ese sentirme desubicado me hace que me cueste un poco más conectar con el nuevo lugar. ujú. ¿Qué piensas tú, Maga? ¿Quieres añadir algo o hacer otra Sí, sí, pregunta? sí, y ahora que te escucho son también varios escenarios, ¿no? Es el escenario en el que de repente te costó dejar cosas. También hay otro escenario en el que, em, bueno, no quieres llevar las cosas también, pero de alguna manera tampoco sabes dónde dejarlas, ¿no? En mi caso empezó así. O sea, tampoco las quería botar a la basura porque sentía que podían volver a servir. Entonces también, y hay cosas lindas que no sabes a quién heredarlas, me has hecho acordar a cuando a veces yo iba al mercado de Surquillo a ver antigüedades, yo decía, o cuando alguien fallece y tiene cosas tan lindas, simplemente los que sus herederos o la gente que sigue las desecha, ¿no? Entonces, cómo esas cosas que son valiosas para alguien terminan en un lugar tal vez, o sea, poco valioso. Espero, tipo Toy Story, ahora hablando de la coyuntura, ¿no? Lotso. O sea, yo esperaría que las cosas, ahí me sale mi lado reciclaje, yo esperaría que las cosas luego lleguen a alguien que le dé valor, no sé si valor sentimental, pero valor al menos utilitario, ¿no? Porque, y se abren más preguntas sobre para otro programa, ¿por qué compramos tanto? Y también Uy, no. me has hecho acordar cuando has dicho, bueno, de repente estás emocionada, vas a tu nueva casa y te prometo que algo te va a faltar. Sí, tal vez cuando estés cocinando o estés buscando un libro o algo, yo tenía esto, uy, lo boté, lo regalé porque pensé que no me iba a servir y bueno, resulta que sí, bueno, no importa, ¿no? Pero a veces a alguno le da el, uy, lo hubiera guardado, ¿no? Entonces, se abren muchísimas, o sea, yo veo que este tema se abre en mil ramas, ¿no? Sí, claro. Ujú, Sí, sí, sí. Ahora, ¿de qué manera este proceso emocional y cerebral afecta directamente nuestro desempeño en el trabajo? Voy a hablar un poquito de neurociencia, que usted sabe que a ujú, mí me pone intensa y me encanta. El cerebro tiene una capacidad de atención limitada. Entonces, si tu subconsciente está ocupado procesando esa inestabilidad de la mudanza,
y adaptándose, ¿no? A un nuevo entorno, porque sí, cambias una casa a otra casa, pero es otra casa. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que la corteza prefrontal, que es la encargada de la toma de decisiones, la creatividad y el enfoque laboral, se queda sin combustible. Hemos hablado de un cansancio emocional, de un cansancio no solamente físico. Entonces es normal experimentar como una especie de neblina mental, ¿no? Estar como media zombie y cometer errores tontos, o sentir que, ay, me da flojera, que tienes las cajas ahí que las ves y, ay, pero no es que en realidad sea flojera, flojera, es que tu cerebro se resiste y le está costando procesar este nuevo cambio, Ujú. ¿no? Igual cuando te casas, o sea, tú vives soltera, feliz, dueña de tu espacio y ahora tienes que compartir una cama, un cuarto, el baño y mil cosas con la otra persona. Si no has vivido o si te vas a vivir con alguien. Entonces, el renunciar a esa individualidad y arrancar esa nueva manera de vivir, también es, ahí sí creo que es más difícil todavía porque yo que me he mudado de Lima a Piura, claro, tuve que meter tres cajas y ahí nomás, porque no hay espacio acá en el departamento, y toda mi vida meterla en un pedazo. Pero Claro. es, ¿no? Es complejo y a veces nos criticamos, ¿no? Pucha, no Mm, entiendo por qué me equivoco en esta tontería, cómo me estoy olvidando de todo. Bueno, es que hay un proceso que lo tienes ahí que va a seguir funcionando como en segundo plano, como en la computadora, ¿no? Que está en segundo plano funcionando. ¿Qué dices, Maga? claro, y de manera energética, cuando algo no concluye, no queda espacio para lo siguiente. Es como si fuera un ciclo, ¿no? O sea, se abre algo, se cierra. Entonces, de alguna manera, justo tomando el ejemplo de la computadora, que por debajo está corriendo algún proceso, em, toda esa capacidad que tú tienes está dividida, ¿no? Como no lo has cerrado, ¿no? Y a veces es difícil concluir el proceso porque no es simplemente sacar de un sitio y poner en el otro. Es llegar a este nuevo espacio y, como tú has dicho, acomodarte. Tal vez haces hasta una segunda o tercera depuración de cosas, ¿no? Y también acomodarte a que ya no está tu casera de la esquina, no está la vecina que le pides azúcar, conocer nuevas personas. En el apuro tienes que levantarte e ir a trabajar y cuando regreses estás un poco cansada y avanzas dos cajas. Y también dices, no hago nada, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces, no es tan así. Y ahora añádale a eso, y seguro luego lo vas a poder complementar, que una cosa así tipo tú, ¿no? Mudarse a otro lugar. A veces es por decisión propia, a veces es porque es lo que toca, entonces hay una carga emocional. Igual, puedes casarte, irte feliz, pero estás dejando de repente a un núcleo familiar que para ti era muy importante y ya no lo vas a ver ni siquiera una vez a la semana porque tal vez tu punto esté muy, muy lejos, ¿no? O al inicio la emoción sí, pero luego ya no porque la vida sigue. Entonces, es comprensible y ya tú lo has explicado de una manera que tiene una explicación, no sé si la prueba es biológica, de la neurociencia. Eh, o sea, tranquilos, está bien estar cansados durante una transición de pasar de un estado a otro, en este caso la mudanza. No es lo mismo como una ruptura, o sea, es muy parecido a cualquier otro cambio importante de tu vida, no es simplemente sacar cajas, poner cajas y votar. Así es, así es. Así que, bueno, em, ahora, no es que, ¿y ahora qué hago, no? O sea, sí se pueden hacer cosas. En la práctica, podemos tratar de ayudar que el cerebro no sufra tanto. Entonces, quizá empieza a desempacar cosas que te hagan sentir en casa. Así como los niños tienen su mantita de apego, su peluche favorito, ya tú, bueno, no sé si tengas un peluche favorito, pero sí deben haber cosas que te evocan el hogar. Entonces, el primer día saca eso, las tazas de repente donde siempre tomas tu café, o si tú tenías un aroma, un difusor de esencias, pon ese aroma en la nueva casa. Hasta, mira, hasta tiene que ver con lo que limpias el piso. Mm, Si huele a tu casita, es como sientes.
tranquilidad. Es lo primero que yo hice cuando me mudé acá a Piura. O sea, cuando compré el producto para limpiar el piso, era el mismo que yo usaba en mi casa. Entonces, me ayudaba a darme calma, ¿no? Ujú. Entonces, lo que hay que hacer es darle estímulos al cerebro para que él sienta que está a salvo y que Ujú. vaya paulatinamente disminuyendo el tema del estrés, ¿no? Para también estar más funcionales, porque, no sé, o sea, como hemos hablado hace un rato, cuando estamos así procesando tanta cosa, no estamos al 100% en la productividad y en la concentración, en el enfoque. Entonces, lo ayudamos un poquito a que le baje 2 rayitas. Ahora, algo me estabas comentando, Maga, de las preguntas que habíamos conversado, que había algún tema adicional que querías hablar. Ah, sí, justo ahora que te escuchaba un poquito, también alguna cosita adicional, me surgió. Sigo pensando en el tema de, en mi caso, ¿no? O sea, yo mucho, para mí la mudanza ha sido todo un proceso de, igual que tú, ¿no? Buscar las cositas bonitas que me hacen feliz. Bueno, están mis peluches, ¿no? Yo Ujú. tenía muchos más, muchos los he regalado. Felizmente han caído en manos que han hecho felices a muchas personas, muchos niños, ¿no? Que esa era mi intención, no quería que dejarlos en un lugar y que los revendan o que, sabe Dios dónde iban a parar. Entonces, literal, Toy Story, ¿no? Yo he hecho. Sí. Igualito, igualito. Ojalá que no venga a tocarme la puerta nomás de nuevo. Ok. Porque no le van a dejar entrar. Acá piden DNI a todo el mundo para entrar. Entonces, un poco para reírnos un ratito. Sí. Y sí, pues no, yo he sacado mis cosas, me he quedado con las otras, pero también se siente ligero el depurar cosas y algunas aún me cuesta, pero no, o sea, por mí, o sea, para mí sería más fácil meterlas en una bolsa y botarlas, pero tengo cartas, no sé si ustedes tuvieron la experiencia de tener pen pal, esos amigos por correspondencia en el colegio, entonces tengo cartas y ahora que les he leído, ¿qué será de esta chica, no? Ahora con Facebook, Instagram, entonces yo digo, ¿qué hago con todas esas cartas? Hasta en la universidad, compañeros de universidad y ahora digo, qué buenos compañeros, qué lindos, qué tiernos, chicos, que me han hecho cartas, felicitándome por mi cumpleaños, cositas, y digo, Dios mío, ¿y qué me hago con esto? ¿Dónde los guardo? Necesito el espacio, pero también ¿cómo desechas eso? Lo digitalizo y lo guardo. No sé, y digitalizarlo también es nunca verlo más, la verdad. En mi caso al menos, ¿no? O sea, ¿cuántas fotos habrá en mi Google en la nube que no la veo? Entonces, para mí sí ha sido como, lo bonito ha sido que ha podido repasar mi vida a través de la depuración, pero todavía hay cosas que digo, ¿qué hago con esto? O sea, porque sí me gustaría de repente, si llego a más de 80 sentarme y volverlos a leer y acordarme. Porque a la hora que he ordenado, he recordado mucho de todo este tiempo. Entonces, no sé. Ahí tú, desde tu lado terapéutico, ¿qué puedes aconsejar, no? En realidad, ahí hay no sé si tú has leído el libro La magia del orden de Marie Kondo, Sí, sí, sí. y ahí cuando habla de la caja de varias cosas, ¿no? De los Ujú, recuerdos. ujú. Por ejemplo, habla de cuando los niños hacen un dibujito y te da pena porque está en la refri, pero después tienes toda la refri y ya no puedes ni abrirla por tanto dibujito, ¿no? Entonces, ella dice, escanéalo y tengo un CD, lo rotulas y para que, mira, lo estamos escaneando y lo vamos a tener en la compu. Entonces, no me importa tu dibujo feo y lo boto a la basura, sino es lindo, me encanta, pero ya no tenemos espacio. Entonces vamos a digitalizarlo y lo vamos a guardar, ¿no? Esa es una opción. Otra opción es bueno, también venden en Tailoy, pero sí he visto en Dollar City, que son Diciendo, por favor. como unos folders con hojitas, de bolsita, de bolsa Sí, plástica. ahí tengo también, ya he hecho eso, o sea, Ya, entonces, imagínate esa es cuántas cosas otra, sí.
si a ti te gusta ese olor a papel viejo, ¿no? Porque a mí me encanta el olor a papel viejo, por ejemplo. Pero yo Y sí, por ejemplo, cuando estuve en Europa, que estuve casi un año, tenía muchas cartas. Entonces, solo las que realmente tenían un significado muy especial para mí, este, las tengo en una caja de ese tamaño, sí, ¿no? sí. Y es una cajita que es solo para eso. Y ahorita la tengo en Lima, ni siquiera la tengo acá en Piura porque, o sea, Claro, es tampoco voy a imposible, vivir para siempre acá, ¿no? ¿no? Pero siempre hay un cómo, ¿no? Lo Ujú. ideal es digitalizar porque eso te va a ocupar un espacio virtual, digamos, ya. Si quieres, si eres moderno en la nube y si no eres tan moderno, pues ya tienes tu CD. Y si no quieres un CD porque Se ya hay ve. computadoras que vienen sin CD, entonces un USB, lo que sea, cualquier cosa, tu disco sólido, ¿no? No es lo mismo, pero es similar. Claro, es una alternativa, ¿no? O sea, yo sí tengo todo eso, cajita, pero, o sea, mira, es que, bueno, tal vez otro programa va a salir eso. Es que a mí lo que me ha pasado, a mí me gusta, me encantaría que, o sea, que todo entre en dos maletas nada más, ¿no? Desde que hice el Camino de Santiago y desde la mudanza a mí, o sea, me he probado que puedo vivir con muy poco, Ujú, ¿ya? En muy pocas cosas, que me adapto a lo que haya, no solo por el camino, sino también cuando estuve un tiempo viviendo en Cusco, o sea, sí, me gusta. O sea, pero siempre todavía he tenido a dónde llegar, ¿no? Y en cuando llegaba, como tú decías, todavía estaban mis cositas. Entonces, no sé qué pasaría si solo me quedo con dos maletas o una mochila, ¿no? Pero creo que ese es como mi objetivo, finalmente, ¿no? Tenerlo indispensable. Eh, y por eso es que digo, uy, ¿qué voy a hacer con esto, no? Pero sí, estoy usando todos esos métodos que me comentas. Lo lindo es que, wow, cuántos regalitos, es que también debe ser porque mucho tiempo he hecho voluntariado, tengo regalitos de niños, dibujitos, me quedo solo con algunos, tengo mi caja igual que tú, pero wow, yo digo, ¿cómo era antes? ¿Cómo hacían las personas antes? ¿Tenían espacios más grandes? ¿Cómo hace las personas para depurar tanto? Conozco otras personas que en su casa no está nadita depurada. A mí no es una cosa que me guste tener muchas cosas. Tú que has visto mi apartamento está así tal cual y eso que me parece que hay bastantes cosas, pero todas son chucherías, o sea, peluchitos, cartitas, dibujitos, porque muchos amigos tengo la fortuna de que hacen arte también y yo hago también. Es como un pequeño tallercito, pero no sé cómo hacen, la verdad, porque finalmente si tú te das cuenta, no todo lo usas, ¿no? Son momentos nomás. Son momentos que pasan. No sé. claro. Ahí Sí. depende de los apegos también, pues, ¿no? Cuando tú Ujú, tienes un tema de apegos, es más difícil soltar en físico, ¿no? Porque ujú. es como que sientes que te falta algo. Y Claro. eso pues genera una especie de ansiedad. Entonces, pero habría que evaluar, ¿no? Ahora, a veces te preguntas, ¿no? Y ya me habré acostumbrado. O sea, ya estoy Ujú, adaptada. Ahora, según, bueno, un poco la neurociencia y todos esos, y la psicología, ¿no? Dice que un indicador clave es que ya descansas y ya tienes procesos automatizados. O sea, ya tu cuerpo se halla sin ujú. problemas, ¿no? Ya no es que te molesta ese ruidito del de arriba, del vecino de arriba, que el perrito del cuarto piso, porque en mi casa yo no tenía bulla de ese tipo y ahora sí, Claro, ¿no? Viceversa también ocurre, ¿ah? Conozco gente que vivía cerca de la avenida, que tenía una bullaza y cuando se va a un sitio tranquilo dice, no puedo dormir porque no hay que me arrulle, o sea, demasiado silencio y no puedo. Entonces, cuando tú ya sientes que hasta puedes entrar al baño sin tropezar, sin prender la luz, ya tu cerebro ya tiene mapeada la casa y ya vas a estar claro. muchísimo más tranquila, ¿no? Ujú. Sí, en tu experiencia, ahora que tú has pasado por una mudanza, ¿cuánto tiempo te has sentido ya como realmente cómoda? ¿Después de cuánto tiempo? ¿O sientes que falta un cachito todavía? No, porque a ver, yo soy una persona bien voluble.
Ujú, Entonces, yo he pasado de cama de 3 plazas a cama de plaza y media, de de plaza y media a una camilla de, para hacer medicina alternativa, después a una cama de plaza y media otra vez. De ahí, ahorita estoy en una de 2 plazas. Cuando recién me mudé a Piura dormía con mi hija en un cuarto, o sea, claro, te ¿verdad? adaptas. O sea, lo Yo, tuyo. claro, o sea, digo, ok, hay que funcionar. Entonces, no teníamos cocina, me veías en cuclillas, estaba la olla arrocera y me ponía ahí a hacer tortilla, Ujú, digamos, ¿no? Entonces, yo soy muy resolutiva. No dormía bien, definitivamente, porque dormía con mi hija y mi hija se mueve como una culebra, entonces no hay manera. Cuando ya nos hemos mudado, que fueron unos días, gracias a Dios, cuando ya nos mudamos al departamento que estamos ahorita, que tengo la ujú. cama de 2 plazas y todo, más me costó el adaptarme al calor que a la casa en sí. Porque cuando, Ujú, si bien estaba amoblada, faltaba un montón de cosas. ujú. Entonces, era, uy, falta. Pero igual yo dormía, igual descansaba, lo único que el calor sí me hacía despertar. Pero, yo hago hogar rapidito, compro la Ujú, plantita, pinto los cuadritos, encuentro en Dollar City algo, un mensaje lindo, mi ujú. hija pinta, así que, por ejemplo, el cuadro que tengo acá lo ha pintado Bien. ella. Entonces empiezo a personalizar el ambiente y no me Claro, hago problema. que ese es otro tip también, que lo diste, lo hablamos hace un rato, ¿no? Personalizar el ambiente es mucho más fácil, ¿no? Exacto, exacto. Entonces yo como me vine con mochila nomás, era traer en cajas, pero había que, lo que iba a traer tenía que ser no tan pesado, ¿no? Y entonces era lo básico. Ahora, Claro, lo indispensable, ¿no? Para claro, poder cuando yo me continuar. separo o sea, cuando mi matrimonio entra en crisis y yo me voy, ahí sí hice lo que tú dices. Tuve que meter en 2 maletas mi vida. Entonces, por rato sí me entraba una nostalgia atroz, porque decía, 20 años de mi vida la he metido en un cuarto de servicio. O sea, era como, sin embargo, había tanta contención que Ujú, no fue, o sea, el extrañar las cosas no me fue tan difícil. claro. No las dejé de extrañar, digamos, rápido, ¿no? Las cosas, o sea. Pero después, todo bien. Ok, hubo un problema técnico, así que retomando un poco en lo que habíamos estado conversando, bueno, al otro día estaba contando, yo me he mudado 8 veces en mi vida. Y después con hijos y juguetes y maletas y útiles y cosas. O sea, sí es complejo y readaptarse es todo un tema, ¿no? Y cuando son chiquitos también, porque atesoran, extrañan. Pero yo creo que más difícil para mí ha sido el mudarme sola después de ser familia que mudarme con los chicos, que ese era un tema medio logístico, pero emocionalmente era, pero mira, acá tenemos esto, pero mira qué lindo, uy, mira, ¿te has dado cuenta que hay esa plantita? Ay, mira que está el parque, ¿no? Entonces Claro. había como una forma de ver esa mejora como algo lindo, pero cuando Ujú. tú eres la reina de tu casa y en eso te vas a un dormitorio, es como miércoles, o sea... y eso que era en la casa de mis papás, o sea, que es un lugar donde yo he nacido, sí, pero yo ya me había ido, Es entonces, un lugar conocido de alguna manera, ¿no? exacto, entonces sí y es importante también tener personas que te contengan, ¿no? No solamente el trabajar tú misma y hacer sí, voy a hacerme mi terapia a mí misma, voy a poner mi vela para que huela rico, sino es también tener a ese alguien que cuando sientes esa desazón te escuche y te diga, de repente no te entiende porque nunca se mudó, pero te escucha. Entonces ya tú sueltas, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esto, Maga? Sí, o sea, una vez más, como venimos conversando, no es tan simple como de aquí para allá, ¿no? Hay un montón de factores emocionales, ¿por qué? O sea, el motivo, ¿no? De la mudanza, ¿no? Em, y claro, es diferente al hacerlo solo, sola, que hacerlo con todo tu núcleo o las personas con las que estás acostumbradas
a vivir porque de alguna manera entre todos se dan el soporte, ¿no? Ujú. Entonces, sí, es bastante cosas a considerar y puede surgir muchos descubrimientos, puedes luego sentirte muchísimo mejor porque sabes de lo que eres capaz. Esos descubrimientos también pueden ser oportunidades de mejora, tipo el tema que hablaste hace un rato del apego, de la acumulación, por qué lo haces, qué hay atrás de todo esto, ¿no? Se abren muchísimas cosas. Así es. Así que la mudanza hay que entender que va a ser un proceso, hay que tenernos paciencia. Cada vez que hay un logro y el abracito de, ok, ya me siento mejor, ya dormí toda la noche completa, ya, ¿no? Pero es algo que nos va a afectar en muchos aspectos y hay que ser comprensivos con nosotros, con los hijos, con el entorno en general, ¿no? Igual hay un tema de familia, como dices tú, de repente te mudaste muy lejos y ya no vas a poder tener esa cercanía, ese verse siempre. Entonces, las Mm. cosas cambian. Lo que hay que buscar es cómo, no sacarle la vuelta al sistema, pero sí, cómo hago yo para cambiar mi actitud ante lo que ocurre. Porque lo que ocurre va a ocurrir igual. Claro, todo se basa en eso, ¿no? En cómo decidas tomar esto que te está pasando y la acción, ¿no? Y también permitirse sentirse pues abrumado, triste un ratito porque es normal, ¿no? Porque si no también te vas a tragar, como se dice coloquialmente, tus emociones, ¿no? Ujú. Y bueno, eso es, y si en algún momento tienen alguna preocupación, duda acerca de estos temas de tránsito de espacios físicos, que ya vimos que es más que eso, nos pueden dejar un comentario que en eso tenemos experiencia. Exacto. Podemos sumar y desde Podemos distintos ángulos. ir de distintos ángulos y considerando distintas, sí, porque yo, o sea, me he mudado no solo, o sea, completamente dos veces, hasta tres diría yo, pero por periodos sí, como cinco, ¿no? Y también era, la única diferencia es que sabía que parte de mis cosas estaban en ese lugar si yo volvía, pero igual, ese volver también fue un tema, ¿no? Sí, claro. Bueno, señores, señores, damas y caballeros, con nosotros es todo lo que hemos un poco investigado, hemos conversado entre nosotras para compartir con ustedes desde cómo hemos vivido los procesos nosotras, de formas distintas, con vidas distintas, ¿no? Y que sí se puede, que va a costar, que va a doler, sí, pero que hay que ir un pasito a la vez hasta que uno ya cuando te das cuenta ya es tu casa, ¿no? O sea, ya estás superada Sí, todo. sí, sí, claro. Así que nada, ¿cómo cierras, Magali? Bueno, despidiéndonos y esperando que les haya gustado este nuevo episodio. Y como siempre, como les comentamos, si tienen algún temita en particular o simplemente quieren que charlemos de algo, así parezca que no nos han visto hablar de esos temas, pues nosotros hablamos de todo. Así que investigamos si no sabemos, como dice Luisa, preguntamos y desde nuestro interesante punto de vista podemos con los años de experiencia y todas las cosas que han pasado, podemos aportar un poquito aquí. Así que eso sería todo de mi lado y me despido. Y del mío también. Así que muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Ahora estamos teniendo los capítulos un poco más espaciados, pero siempre que nos piden cosas, vamos a grabar para ustedes. Y nada, sugieran temas, cuídense mucho y nos vemos pronto. Así que adiós.